cualquier notificación de un proceso administrativo se notifica por los canales regulares que tiene la propia empresa. Pero en mi caso, llegaron con la policía a mi domicilio a hacer la notificación. Es decir, en una flagrante actitud de amedrentamiento frente a un dirigente sindical que lo único que está haciendo es dar su opinión respecto de una política pública en materia hidrocarburífera y que la da no a nombre de Petroecuador, sino a nombre del gremio que representa. Entonces, básicamente llegaron, obviamente yo no estaba en mi casa porque estaba en otras ciudades recorriendo el país precisamente para poder llegar con este mensaje a los trabajadores. Y los amedrentados resultaron mis vecinos, quienes se encontraron con la policía a la entrada de mi domicilio y exigiendo que se les permitiera ingresar. Obviamente mis vecinos lo que hicieron fue pedir una orden para el ingreso, cosa que no tenían, y finalmente terminaron retirándose, no sin antes registrar en video mi domicilio y todos los alrededores. Nosotros hicimos una denuncia porque nos facilitaron los vecinos las cámaras de seguridad e hicimos una denuncia allá en redes sociales con los videos de esa persecución. Entonces, a todas luces, este proceso administrativo en mi contra no es más que una persecución política con todas las letras, porque no tiene, como he dicho, ningún argumento laboral. Y lo único que tienen es directamente una acusación política, porque me acusan de dar declaraciones de un medio de comunicación. Esa es la acusación que se hace. Al ingeniero David Almeida, quien es secretario general de ANTEP y a quien le damos la cordial bienvenida, preguntándole primero si ya se compró el kit de seguridad del nuevo Ecuador, un pito, unas velas, y no lo dijeron expresamente, pero quizás un rosario. David. Buenos días, Frank, y muchas gracias por la invitación. No, lamentablemente, si yo llamo a la policía, va a ser probablemente que me hagan una notificación laboral, como ocurrió hace pocos días, cuando me enviaron la policía para notificarme el inicio de un proceso administrativo, ¿no? Entonces, a mí me toca mejor no silbar, no pitar, porque me vayan a llegar con otra notificación. Y mejor estar sin luz. David, y primero partamos por eso. ¿Por qué el régimen parece ser que le está realizando una persecución política a usted, que denunció la intención de privatizar los campos Sacha, Amistad e inclusive la misma Petroecuador? Bueno, precisamente esa es la razón, ¿no? Nosotros hemos venido levantando un proceso reorganizativo del movimiento sindical petrolero desde hace algunos años y hemos planteado la necesidad de que el movimiento sindical petrolero no solo defienda derechos de los trabajadores, sino que se plantee la tarea fundamental de defender la empresa pública de todo el pueblo y los recursos petroleros del pueblo. Y eso es lo que la ciudadanía ha visto con ANTEP. Nosotros nos hemos convertido casi que en los únicos voceros en defensa de los recursos petroleros. Y en ese sentido, hemos generado incomodidades también en el gobierno con las políticas de privatización. En este caso, el 12 de septiembre que pasó, justo el día que inicia además la campaña electoral para el Comité de Empresa de Petroecuador, en donde somos los candidatos más opcionados a ganar, se inicia un proceso administrativo para sacarme de la empresa por visto bueno. Y no porque tengan un argumento en lo laboral, porque finalmente si yo hubiera faltado a mi trabajo, si hubiera cometido alguna falta de negligencia en el trabajo, etcétera, estaría justificado un proceso de ese estilo. Ellos expulgaron todo, expulgaron mis asistencias y vieron que nunca en mi vida había pedido siquiera un día de permiso sindical. Expulgaron mis evaluaciones de desempeño y vieron que tenía 100 sobre 100 en las evaluaciones de desempeño, que nunca había tenido una sanción por absolutamente nada en mi historia laboral, porque para nosotros, para ser el mejor dirigente, primero hay que ser el mejor trabajador y por eso nos respetan los compañeros. Y como no encontraron nada de eso, tuvieron que ir directamente al argumento político. Y lo que me acusan es de haber dado declaraciones a un medio de comunicación. Literalmente esa es la acusación. Haber dado declaraciones a un medio de comunicación por rechazar la privatización del campo Sacha. O sea, Esa es por la ejercer acusación. su derecho a la libertad de expresión, le están persiguiendo actualmente. Exactamente. Y no solo eso, ¿no? Sino que lo que comentaba al inicio de manera medio de broma, tiene un trasfondo de serio.
porque cualquier notificación de un proceso administrativo se notifica por los canales regulares que tiene la propia empresa. Pero en mi caso, llegaron con la policía a mi domicilio a hacer la notificación. Es decir, en una flagrante actitud de amedrentamiento frente a un dirigente sindical que lo único que está haciendo es dar su opinión respecto de una política pública en materia hidrocarburífera y que la da no a nombre de Petroecuador, sino a nombre del gremio que representa. Entonces, básicamente llegaron, obviamente yo no estaba en mi casa porque estaba en otras ciudades recorriendo el país precisamente para poder llegar con este mensaje a los trabajadores. Y los amedrentados resultaron mis vecinos, quienes se encontraron con la policía a la entrada de mi domicilio y exigiendo que se les permitiera ingresar. Obviamente mis vecinos lo que hicieron fue pedir una orden para el ingreso, cosa que no tenían, y finalmente terminaron retirándose, no sin antes registrar en video mi domicilio y todos los alrededores. Nosotros hicimos una denuncia porque facilitaron los vecinos las cámaras de seguridad e hicimos una denuncia allá en redes sociales con los videos de esa persecución. Entonces, a todas luces, este proceso administrativo en mi contra no es más que una persecución política con todas las letras, porque no tiene, como he dicho, ningún argumento laboral. Y lo único que tienen es directamente una acusación política, porque me acusan de dar declaraciones de un medio de comunicación. Esa es la acusación que se hace. ¿Hubo la orden del juez para poder hacer esta acción por parte de la Policía Nacional? ¿Hubo algún documento legal? Hasta donde sabemos no existía ninguna orden judicial. Nosotros hemos enviado a través de mis abogados, y digo mis abogados porque tengo que agradecer la solidaridad del pueblo ecuatoriano, no solamente con nuestra causa, sino que me asomaron 4 abogados ad honorem. Entonces tengo ahorita un equipo de primera gratuito por defender esta causa. Y mis abogados han ingresado también un escrito al Ministerio del Interior solicitando explicaciones de bajo órdenes de quién se dio este operativo, bajo qué orden se dio este operativo y encontrar los responsables de manera de poder iniciar también las acciones legales que corresponden. No es la primera vez que es perseguido político David Almeida. Recordamos que durante el gobierno de Guillermo Lasso, cuando se emitió unos comentarios de su parte asegurando que no había subsidios, por ejemplo, a las gasolinas, ¿también ya empezó esta persecución política o desde cuándo ha sido la persecución política en contra de un dirigente petrolero como usted? Bueno, en realidad esto empieza desde que iniciamos el proceso de reorganización del movimiento sindical, ¿no? Porque el movimiento sindical fue destruido por ellos mismos, por la patronal, y luego fueron organizadas comités de empresa patronales. Y lo que hicimos nosotros fue organizar desde la base a los trabajadores para levantar una corriente clasista. Y eso estorbó siempre al Estado y a la patronal. Esta es la tercera vez que me quieren sacar de la empresa, no es la primera. ¿Sí? Como usted dice, la otra fue en la época del paro de 2022, cuando nosotros salimos con cifras, con análisis técnico a decir no hay subsidios, cosa que hasta ahora no han podido desmentir. Y a raíz de eso se inició también una solicitud para despedirme. Ahí no iniciaron un proceso administrativo, querían efectuar una acción de despido intempestivo, donde por lo menos me hubieran sacado con liquidación. Ahora se han ensañado más, me quieren sacar hasta sin liquidación de la empresa, ¿no? Porque eso es un proceso de visto bueno. Y finalmente no prosperó también por la solidaridad de la gente. Entonces, el día de hoy es la tercera vez que en la empresa se me intenta sacar. Como he dicho, sin ninguna acusación laboral, que no tengo cola de paja que se me pueda quemar. Y en ese sentido han tenido que hacer directamente la acusación política, bajo argumentos políticos, por una declaración de prensa, porque finalmente no tienen otra forma de justificar lo que están haciendo. Ahora bien, las declaraciones en torno a esa intención que habría por parte del régimen de Daniel Noboa de privatizar los campos Sacha, Amistad e inclusive la misma Petroecuador, ¿bajo qué indicios se fundamentan? Bueno, primero en declaraciones públicas del mismo presidente de la República, del ministro de Finanzas. El presidente de la República, en una visita que hizo a Canadá hace unos meses, anunció que la intención de él era privatizar Sacha.
Luego el ministro de Finanzas, en un medio de comunicación digital, anunció también que la intención de ellos era privatizar no solo Sacha, sino todos los principales campos de Petroecuador, dijo el señor ministro de Finanzas. Y segundo, nosotros también en la industria petrolera los conocemos todos, una industria pequeña, y sabemos que hay capitales extranjeros moviéndose, tratando de verificar qué es lo que sucede para hacerse con estos contratos. Entonces, en base de esto, lo que se ha hecho es una conjetura obvia en base a información pública de política petrolera pública y que ha sido manifestada por autoridades públicas para denunciar esta privatización del campo, cosa que tampoco han desmentido además, porque hubieran podido decir, por último, ¿saben qué? El señor está mintiendo, eso no es cierto. Y por último, decir inclusive, le vamos a abrir un proceso por mentir, digamos, si ese fuera el caso. Pero lo que único que han hecho con este proceso es ratificar que lo que decíamos es cierto. Es decir, que están negociando a espaldas de la gente la entrega del principal campo petrolero del país, que se lo está haciendo a escondidas porque no se ha transparentado con quién y bajo qué bases están negociando la entrega de ese campo, y que tampoco tienen la posibilidad de justificarlo de manera técnica y económica para poder mostrar las bondades o el beneficio para el país en esa privatización. Entonces, finalmente, me parece a mí que cae en un error político absurdo en el momento de perseguir al mensajero, ratificando que el mensaje era correcto y persiguiendo a quien emite el mensaje. Eso es lo que están haciendo. Yo no sé de qué manera han medido esto, pero finalmente por eso es que la población y los trabajadores se han solidarizado masivamente con nosotros. ¿Qué es lo que podría pasar con el Ecuador? Y bueno, antes de ir al tema de lo que podría pasar con el Ecuador con la privatización, ingeniero, ¿por qué la renta petrolera del Ecuador, por qué los ingresos por cada barril de petróleo que tenemos como país es superior a la renta petrolera que tiene Colombia, por ejemplo? Sí, precisamente porque todavía tenemos en manos del Estado la mayoría de la producción. Siempre, de hecho, hoy acabo de ver un recorte de prensa bastante mal elaborado, en donde hablaban de que tenemos que hacer lo que hace Ecopetrol. Ecopetrol produciendo exportando 150 millones de barriles. Obtuvo casi la misma utilidad en el 2023 que el Ecuador, habiendo exportado únicamente 100 millones de barriles. Es decir, el problema acá no es ni siquiera cuánto se incrementa la producción y que por eso tiene que venir el sector privado, sino cuánto le queda al Estado de cada barril. No me sirve de nada si yo produzco 150 millones de barriles y me queda exactamente lo mismo que si produzco 100 millones de barriles yo mismo. Entonces, ese es el problema, esa es la comparación que están haciendo con nosotros. Y por eso es que nosotros decimos que la privatización no es provechosa, sobre todo en campos que ya están en producción. Puede haber momentos o proyectos en los que sea provechosa una alianza pública-privada, siempre y cuando el riesgo lo suma el privado. Es decir, acá en los campos en donde ya están en producción, el riesgo lo asumió el Estado, ya mitigó ese riesgo y básicamente ahora todo es pura utilidad. Por eso se los quieren llevar. En un campo en donde se vaya a hacer exploración desde cero, donde haya riesgo geológico, donde el crudo sea difícil de producir, etcétera, podría justificarse, incluso haciendo el análisis de cifras, una participación conjunta con el sector privado. Pero en esos lugares donde hay riesgo, pues acá lo que quieren regalar es la carne y dejar el hueso para el Estado. ¿Cuánto podría perder el Ecuador si es que se llegase a privatizar el campo Sacha y el campo Amistad? En el caso de Sacha hemos estimado que la pérdida puede llegar a cerca de 500 millones de dólares al año, ¿sí? Que no es una cifra nada despreciable. En el caso de Amistad, ahí no hay tanto un problema económico, sino un problema estratégico. A ver, Amistad es un campo que produce gas natural que alimenta una central termoeléctrica, que es la central Termogas Machala. Esa central necesita que se le abastezca cerca de 60 millones de pies cúbicos de gas por día para generar a toda capacidad. Actualmente se le está entregando alrededor de 20 millones de pies cúbicos por día, es decir, falta 40 millones de pies cúbicos por entregar.
¿Por qué sucede esto? Porque como en todo campo de gas o de petróleo, la producción declina si no se hacen inversiones. Cuando la empresa privada operaba este campo, la compañía EDC, que lo operó hasta el 2011, si no me falla la memoria, produjo hasta un tope de 40 millones de pies cúbicos de gas por día. Cuando la empresa pública se hizo cargo de esta empresa, levantó la producción a 64 millones de pies cúbicos por día en el 2014. Es decir, además aquí se demuestra de que sí tenemos la capacidad técnica y operativa para producir el campo. Pero lo que sucedió después fue que se dejaron de hacer inversiones y por tanto se dejó declinar la producción del campo, llegando al día de hoy a producir esos 20 millones de pies cúbicos que he mencionado. ¿Qué se tiene que hacer de manera inmediata? Una campaña de reacondicionamiento y una campaña de perforación. La campaña de reacondicionamiento podría costar al Estado cerca de 40 millones de dólares. ¿Qué es lo que no quieren invertir porque dicen que no tienen? Y por eso justifican también, además de una supuesta falta de capacidad técnica y operativa, que es falso y mentira, por eso quieren entregarle el campo al sector privado. Ahora, fíjense. Justamente esa es una de las justificaciones que tiene el régimen de Noboa: no hay plata, no hay dinero, y trasladarle a manos privadas para que se aumente la producción. ¿Es esto beneficioso para el país? ¿Como ecuatorianos podríamos tener más recursos económicos con eso? No solo que no es beneficioso, sino que es mentira y voy a demostrarlo. Porque este anuncio ocurre apenas días después de que el propio presidente de la República diga que gracias a la eficaz gestión económica que ha tenido el gobierno, va a poder dar medidas de alivio a la población. Y entre las medidas de alivio, anuncia, por ejemplo, la condonación de las planillas eléctricas durante 3 meses, precisamente en etapa electoral, cosa que le costaría al Estado cerca de, adivine cuánto, 40 millones de dólares. Los mismos 40 millones que se necesitaría para una campaña de recondicionamiento, que elevaría la producción de gas en otros 20 Claro, millones de pies cúbicos para aumentar la generación de termogás Machala claro. y solventar la crisis eléctrica que se deriva de esto. Entonces, ahí está la contradicción. Por un lado nos dicen todo marcha bien, hemos puesto la economía en orden y tenemos los recursos hasta para perdonar planillas eléctricas, pero por otro nos dicen no tenemos plata para invertir en las empresas públicas y por eso tenemos que privatizar los campos. Entonces, por hacer comparaciones como esta, es que se inicia una acción persecutoria en mi contra, porque les dejamos en evidencia la incongruencia y las propias contradicciones en el gobierno nacional y demostramos que el interés de privatizar es porque se quiere beneficiar a capitales particulares y no en beneficio del país. ¿Y qué pasaría si se logra consolidar la privatización? Bueno, no estoy tan seguro si el término exacto es privatización, concesión o monetización, pero lo cierto es que podrían pasar a manos privadas la administración de estos campos. ¿Qué pasaría si es que se llega a privatizar la totalidad de Petroecuador? El término correcto es privatización, porque ellos han querido adornar esto de alianza público-privada, de monetización, de concesión. Quieren siempre adornar el término de cualquier forma, pero lo correcto es que hay que hablar de privatización. Sí. Y se llama privatización porque lo que se termina haciendo es privatizando la renta. Sí, o sea, finalmente ellos han entendido que no tienen necesidad de privatizar toda la empresa, porque lo que han entendido es que es más inteligente inclusive dejar que la empresa pública siga haciendo los gastos mientras ellos reciben las utilidades. Sí, que es lo que sucede en algunos de los campos petroleros que están privatizados en este momento. Entonces, lo que se llama, esto se llama privatización, perdón, porque es precisamente privatizar la utilidad. Entonces, puede que no se entregue el bien entero en su conjunto para que su mantenimiento lo siga gastando el Estado, pero lo que reciben ellos es parte de la utilidad que le correspondería al Estado y eso finalmente se denomina privatización. Y en torno a lo que está viviendo actualmente el sector petrolero, hay algunos analistas que han manifestado que es la peor crisis en los últimos 50 años del sector petrolero. Hacían una comparativa y veía las cifras del 2014, que en 2014 teníamos cerca de 3.300 millones de dólares que se destinaba al presupuesto general del Estado.
Hoy está poco más de 1.200 millones de dólares en 2024. ¿A qué se debe esta crisis petrolera que está atravesando el país justamente en el gobierno de Daniel Noboa? Bueno, lo que ingresa tiene que ver también con el precio del petróleo, ¿no? Pues, si el precio del petróleo en 2014 era altísimo, estaba por cerca de los $120 el barril, era lógico que tengamos mayor utilidad también. Pero, a ver, esto es parte en realidad del discurso para privatizar. O sea, es como decir en un comunicado que salga la misma Petroecuador a decir en un comunicado público, yo no tengo capacidad operativa y técnica para operar un campo y por eso quiero licitarlo, cuando lo ha venido operando 13 años y cuando hemos demostrado que incrementó la producción cuando lo recibió de la compañía privada. Es decir, es parte del mismo discurso. Lo que están haciendo es algo que nosotros hemos llamado una política de autosabotaje contra las empresas públicas para justificar la privatización. ¿Qué es lo que hacen? Retiran el presupuesto de la empresa para decir no tiene plata, para que caiga la producción, para que se tengan problemas de eficiencia o problemas de las contrataciones, y luego decir, como la empresa está en crisis, hay que privatizar. Tenemos las declaraciones públicas, por si acaso hago referencia a esto, porque si no vayan a decir otra vez que estoy incumpliendo alguna normativa. Las declaraciones públicas de la exgerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, en un medio de comunicación, en donde dejó con claridad el hecho de que el Ministerio de Finanzas ha retirado, dijo ella, cerca de $1.000 millones del fondo de liquidez de Petroecuador. ¿Sí? $1.000 millones. Es decir, quien está saboteando a la empresa es el Ministerio de Finanzas al quitarle el presupuesto. Claro. Quien termina afectando la producción termina siendo el propio Ministerio de Finanzas. Y luego son ellos mismos los que dicen Petroecuador no tiene plata y Petroecuador no puede, y por tanto hay que privatizar. Entonces, estas, como he dicho, estas contradicciones que son tan sencillas de ver a la luz y que solo hace falta una voz que las concatene y las exponga, como lo estamos haciendo nosotros, es lo que genera también ese proceso de persecución política en mi contra y que finalmente termina siendo en contra de todo el movimiento sindical clasista en el área petrolera. La, la producción petrolera también se ha visto afectada en estos últimos meses. Veía las cifras y corríjame si me equivoco, era cerca de 485.000 barriles que producíamos diariamente y llegamos en un mes a tener cerca de 250.000 barriles. ¿A qué se debió esta caída tan abrupta y en cuánto está actualmente la producción petrolera del Ecuador? Bueno, a ver, es que eso tiene que ver también con eventos externos, ¿no? Por ejemplo, hubo un evento en el mes de junio de la rotura del OCP. Y cuando se rompe el oleoducto, obviamente se tiene que parar la producción porque no se puede transportar esa producción hacia los tanques de almacenamiento para exportación o hacia la refinería para las cargas. Entonces, en esa medida es que se han tenido ciertos eventos que han utilizado además los mercenarios en calidad de analistas petroleros que hablan todos los días en los medios de comunicación para hablar de esta crisis de Petroecuador y reforzar el discurso, buscando la privatización. En realidad lo que ha sucedido es que de enero a junio, por ejemplo, la producción petrolera del Estado, la de la empresa estatal, estaba más o menos igual a la del 2023, que el promedio fue 386.000 barriles de petróleo por día en 2023, y en enero a junio del 2024 estuvo en 387.000 barriles de petróleo por día. Estos eventos externos son los que pueden generar estos problemas, pero lo que sí es cierto es que si le quitan la plata a Petroecuador, como lo hace el Ministerio de Finanzas, lo que va a ocurrir en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo, es que va a haber caídas de producción. O sea, si le quitan la plata, por ejemplo, lo que va a pasar es que paren las torres de perforación y paren las torres de recondicionamiento, y sin eso no se puede incrementar la producción y va a tender a la baja. Entonces, ese autosabotaje que se está haciendo el propio gobierno de quitar el presupuesto va a generar que caiga la producción. Y luego con eso va a venir el discurso de ahí está, por eso tenemos que privatizar los campos petroleros. El tema de la refinería de Esmeraldas también es parte de este autosabotaje. Vemos que no se le ha dado los mantenimientos, me parece que el último fue en 2014 o 2015, y ahora se habla de un nuevo mantenimiento. ¿Cómo está la situación de nuestra refinería de Esmeraldas? Bueno, eso le corresponde, la situación actual de la refinería le corresponde dar a Petroecuador información oficial. Lo que sabemos es a través de comunicados públicos
que han iniciado una para operativa para dar un mantenimiento que está, ya como usted bien dice, pasado el tiempo hace rato. Lo que sí ha pasado en los gobiernos es que no han querido dar el mantenimiento a la infraestructura, ha sido parte de esa política de sabotear la infraestructura, para después decir que hay ineficiencias y privatizar también la refinería, que usted recordará también estaba en miras de privatización de Claro. parte del gobierno anterior. Por ejemplo, el ministro Santos Alvito toda la vida hablaba de privatizar la refinería. Entonces, lo principal en este momento es que se hagan los mantenimientos que corresponden para recuperar la producción nominal, digamos, de la refinería. Pero esto no va a bastar. Lo que se tiene que hacer es ampliar la capacidad de refinación, que es lo que determina y manda la ley también. ¿Cómo se Y no se ha podría cumplido. ampliar la capacidad de refinación? Quizás ya hacerle concreto la refinería del Pacífico que estaba en planes en el Aromo. No, a ver, primero lo que debería implementarse es la construcción de un tren de alta conversión en la propia refinería Esmeraldas y de ampliar la capacidad en las que tenemos, que todavía se puede aprovechar mucho del residuo que queda para exportación como para refinarlo nosotros mismos y obtener mayores productos para abastecer el mercado local. Esa es la una situación. La otra puede ser la construcción de nuevas plantas, eso no es indudable. Puede ser la construcción, como digo, de frentes adicionales en las plantas que ya tenemos. Es un análisis técnico que se debería realizar, pero que no hay la intención de hacerlo precisamente porque lo que les interesa también es beneficiar a los importadores de combustible. O sea, finalmente, el alza del precio de los combustibles viene en esa línea de que sean los importadores los que comercializan los combustibles internamente, los que importen directamente y se hagan con el negocio de la compra y venta interna. Entonces, no van a ampliar, no van a repotenciar nuestras refinerías, precisamente porque quien maneja en este momento la política petrolera es la política de los importadores de combustible. ¿Qué podría pasar en el Ecuador si, por ejemplo, se llegase a concretar la refinería del Pacífico? Son cerca de 11.000 millones de dólares que costaría, y si es que se llegase a construir, se podría estar hablando de que se estaría pagando la refinería quizás en unos 5 años y luego sería el resto para el ingreso que tendría el Ecuador. Claro, cualquier inversión que hagamos en ampliar la capacidad de refinación se va a pagar de manera casi inmediata, ¿no? Como usted dice, 3, 4, 5 años, precisamente porque vamos a dejar de importar combustibles. Es decir, la relación entre el costo de importar un combustible y el costo de producirlo localmente es más o menos de 5 a 1. Entonces, obviamente, si nosotros bajamos los costos de producción, lo que vamos a tener es que esa refinería se va a terminar pagando sola o la ampliación de las otras refinerías se van a terminar pagando solas. Estas cifras que son simples de hacer, no les da la gana de hacer simplemente porque les interesa beneficiar el negocio de los importadores. He visto otras opciones también, lo que hizo México de comprar un porcentaje de una refinería estadounidense, si la memoria no me es frágil. Esa también podría ser una alternativa para el Ecuador. Puede ser una de las alternativas. Efectivamente, México lo que hizo fue comprar una refinería ya en operación que estaba en Texas. Compró el 50% de la participación que le faltaba en cerca de 700 millones de dólares. Es una excelente compra. Y es una refinería que procesa 350.000 barriles de petróleo por día, que es casi o poco más del doble de lo que nosotros procesamos en nuestras tres refinerías juntas. ¿Sí? Entonces, podría verse esas opciones también, pero si es que tuviéramos una política pública de beneficio para el país, pues lo que tenemos es una política de beneficio de intereses particulares en materia petrolera y por eso es que no se hacen esos cambios. ¿Qué otras alternativas podría tener el Ecuador? Y si es que esta intencionalidad de privatizar, o como diría Noam Chomsky, hacer que las empresas públicas comiencen a tener deficiencias, como pasa en Petroecuador, hacer este discurso de la crisis petrolera para después pasarla a manos del capital privado, o como usted lo ha dicho, la utilidad, porque si es que se queda la empresa a nombre del Estado, eh, tendríamos las operaciones y todo lo demás, y la renta sí para el campo privado. ¿Cuál sería otra alternativa aparte del Aromo y de comprar y de la ampliación
de los campos petroleros de la refinación y de la compra de México? ¿O esas serían las tres alternativas que podríamos tener para subsanar todos estos problemas que estamos atravesando en el sector petrolero? No, esas son las alternativas viables, ¿no? Yo creo que incluso la más rápida, la más viable en este momento es la ampliación y con la construcción de un tren de alta conversión en Refinería Esmeraldas, por ejemplo. Es Entonces, la ese de sería un corto y proyecto que mediano es plazo. más inmediato y que podría ayudar a que la eficiencia del procesamiento del crudo en la refinería aumente de entre el 50% que podría estar alrededor el día de hoy a cerca del 90-95% de eficiencia, por tanto entregando casi el doble de productos de lo que entrega hoy la refinería. Entonces, esas inversiones se podrían realizar y analizar las otras opciones que están bien en carpeta, ¿no? Actualmente, ¿cuál es la producción que tiene el país en barriles de petróleo? ¿Cómo está el tema? ¿Se logró subsanar lo que pasó en julio con el OCP? Sí, tengo entendido que actualmente no he visto la cifra al día de hoy, pero las cifras de los últimos días estaban cerca de 478.000 barriles de petróleo por día, me parece. Esto no hay que analizarlo en un día, ¿no? Siempre hay que analizar en periodos de tiempo largos, por eso yo hacía mención a la producción de los primeros 6 meses, que estaba en el mismo nivel que la producción del 2023, ¿ok? Entonces habrá que ver ahora en el segundo semestre cómo caen las cifras promedio y luego poder hacer una comparación 2024 con 2023, pero haciendo esta primera comparación de los primeros del primer semestre, se ve que todavía la producción estaba bien. Lo que sí ponemos de alerta es de que si el ministerio sigue con esa política de autosabotaje a la empresa pública, vamos a tener una caída de producción en estos meses que se va a reflejar ya finalmente en el promedio anual de producción. Antes de irnos al tema del traspaso del OCP a manos privadas, el tema del OCP en esa falla estructural tenía que hacerse cargo neta y exclusivamente la empresa privada OCP, OCP Ecuador, me parece que estaba la empresa privada a cargo en ese instante y ella ya logró subsanar ese inconveniente entonces. No, a ver, aquí hay otro problema y el problema grave es que se han hecho extensiones de contrato sin sustento jurídico, ya creo que van por la segunda o tercera extensión, no recuerdo bien, generando primero un lucro cesante para el país y dando la oportunidad para que la empresa pueda negociar nuevamente una extensión del contrato cuando ha incumplido incluso las condiciones del contrato, porque salió a la luz también el hecho de que el ducto había reducido su capacidad de transporte nominal, que fue contratada para 450.000 barriles de petróleo por día, y que ha reducido su capacidad, no sabemos exactamente a cuánto, precisamente por el cambio de diámetros de las variantes. Entonces, es diferente que yo tenga un tubo de 36 pulgadas a que después haga una variante con un tubo de 20 pulgadas. Obviamente eso va a reducir la capacidad de transporte del ducto. Entonces, lo que debió haber hecho el Estado es obligar a la contratista a mantener la capacidad de transporte del ducto, a hacer las reparaciones que le correspondían porque los eventos sucedieron durante la ejecución del contrato y no hacer extensiones con lucro cesante para el país. Menos aún lo que han anunciado de que quieren hacer una extensión del contrato, negociando que la contratista construya las variantes y lleve otra vez el tubo a las características originales, cuando esa es su responsabilidad y Claro, debería eso ser tenía que sancionada por asumir, no haberlo hecho así. eso tenía que haber asumido la empresa, no es que por extender el contrato iba a hacer eso. Exactamente, es decir, esas no pueden ser inversiones, entre comillas, que condicionen una extensión del contrato cuando era obligación de la empresa entregar el ducto bajo Claro. las condiciones que fueron contratadas. Entonces, aquí también hay un trabajo importante que tiene que realizar la Contraloría General del Estado en revisar precisamente esta situación para entender por qué es que se hizo una extensión del contrato, cuál es el lucro cesante que tiene el Estado por haber extendido este contrato y por qué no se ha obligado a la contratista a poner el tubo en las condiciones, el ducto en las condiciones en que fue contratado desde el inicio. ¿Cuánto es el perjuicio económico que tiene el Ecuador actualmente porque Daniel Noboa no ha logrado concretar el traspaso del OCP al Ecuador? Tenemos entendido que desde febrero ya tenía que haber sido trasladado a manos ecuatorianas para que nosotros mismos como país operemos el OCP.
Nosotros tenemos entendido o hecho el cálculo de que más o menos la pérdida anual por no de revertir el OCP a manos del Estado sería cerca de 125 millones de dólares al año. Es lo que vamos a perder como país. Y en este caso ha llamado bastante la atención esta transnacional argentina Pampa Energy, que dice, y si podemos poner la cámara, la dividida. Perfecto. Llama la atención también lo que ha salido en estas últimas semanas de la transnacional argentina Pampa Energy, que dice que ha comprado la totalidad del OCP. ¿Cómo comprender esto? O sea, no es que tenía que ser trasladado a manos del Ecuador, sino que ahorita ya está en manos de una transnacional argentina. ¿Qué está pasando? A ver, esa compañía es la que tenía ya la mayoría de acciones del OCP. La otra parte de las acciones estaba en otras compañías, si no me falla la memoria, cerca del 36% de acciones Claro. estaban en manos de compañías chinas. Como finaliza el contrato, era lógico que finalizado el contrato se liquide la empresa y cada accionista pues, asuma su parte en la liquidación. Por eso llama la atención que la compañía accionista mayoritaria, Pampa Energy, realice la compra del 36% de acciones restantes cuando ya finaliza el contrato. Es decir, ¿quién hace una compra de las acciones que le faltan de una empresa que está por morir porque ha fenecido el contrato, si no tiene asegurado ya de alguna manera el hecho de que va a tener una continuidad en la operación y una extensión de ese contrato? Es decir, aquí hay otro elemento sospechoso. No nos van a decir, por eso nosotros hemos llamado esto la política de la barcaza, hemos dicho nosotros. Porque nuevamente nos van a decir que, uy, no, es que ellos lo hicieron a su propio riesgo, así como zarpó la barcaza turca a su propio riesgo antes de iniciar el proceso licitatorio. Claro. Ahora nos van a decir que han hecho a su propio riesgo la compra de acciones, del 100% de las acciones, de un contrato que estaba ya muerto. Entonces, sí genera sospecha, por lo menos, y esperemos que la Contraloría General del Estado realice un trabajo minucioso de auditoría de este contrato. Entendemos ha sido solicitado ya por la ciudadanía esa auditoría y esperaremos que se concrete la auditoría para ver qué se encuentran, qué hallazgos se obtienen en este sentido. Entonces estamos hablando que el periodo de compra es de la extensión de este año que ha tenido, claro, 3 prórrogas que ha tenido. Ese año es lo que la empresa transnacional Pampa Energy se arriesga, entre comillas, para comprar la totalidad de la empresa. O sea, de aquí Por hasta enero me supuesto, parece que está el contrato, enero o febrero me parece que está el sí, contrato. en enero finalizó el contrato y este anuncio se hizo, si no me equivoco, en el mes de julio. ¿Sí? Entonces, ¿quién compra las acciones de una empresa cuyo contrato ha fenecido hace 6 meses? Entonces, ahí nomás ya hay elementos para tener sospecha, ¿no? Perfecto. Antes de finalizar con el tema petrolero, ¿cuál sería la otra verdad de lo que se ha asegurado en estos últimos meses de que tenemos la peor crisis petrolera en los últimos 50 años? A ver, no, no es cierto eso, pero la crisis petrolera y la imagen de la crisis la están generando ellos. Ellos los que están llamados a administrar con eficiencia el Estado y que son los que todos los días denostan de su propia administración, además, porque si dicen que las empresas públicas o Petroecuador es ineficiente, los mismos que él administran, quiere decir que ellos son los que fallan en la administración. Los trabajadores estamos en este momento volcados a la defensa de nuestra empresa y de los recursos petroleros y por eso somos perseguidos en este momento. Nosotros declaramos que estamos en situación de persecución política, con todas las letras, y nos vamos a defender y no nos van a callar. Ellos pensaron vernos de rodillas con estos procesos disciplinarios, pero no lo van a lograr. Y sabemos que por el apoyo mayoritario de la gente que tenemos en este momento y por el apoyo de todos los trabajadores, vamos a salir victoriosos de este proceso y vamos a lograr defender la mayor empresa pública de los ecuatorianos y todos los recursos petroleros del país.